Muy buenos días a todos los que nos escuchan o ven por redes y aquí los que están en Kairos. Y en el día de hoy quiero continuar con la palabra que el Señor dio en mi corazón. Un versículo sencillo, un versículo muy interesante que me llevó a reflexionar y Dios me dio esto. La semana pasada vimos acerca de 1 Pedro 5:10 que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para los que no estuvieron la semana pasada, voy a hacer rápidamente un breve resumen, porque nos quedamos detenidos en tres pequeñas frases. Mas el Dios de toda gracia. Es decir, la gracia de Dios es un favor inmerecido. Y cuando uno recibe al Señor Jesús, es una bendición porque deja de ser la vieja criatura para entrar en una nueva dimensión de vida y su vida tiene que ser presidida teniendo la convicción de que vive en la gracia. Que Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Porque Dios está al control. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en la gracia del Señor, empiezas a experimentar cosas extraordinarias y sobre todo empiezas a caminar por ese terreno que era la segunda frase que hablamos, de que Dios derrama de su gracia porque Él nos llamó a la gloria. Mencionamos Juan capítulo 17, donde Jesús dijo a aquellos que eran suyos: la gloria que tú me diste, Padre, yo se la doy a ellos para que sean uno, para que tengan una misma visión, un mismo propósito, un mismo sentir. Y la palabra gloria, como dije, se puede traducir también como victoria. ¿Por qué? Porque el ejército que vuelve glorioso de la batalla, ¿cómo viene? Con la cabeza bien alta. Pero el que viene como perdedor, ¿cómo llega? La gloria brilla por su ausencia. Entonces Dios desea que tú y yo entremos en la gracia para vivir en victoria, aunque, como decíamos, había una frase que nos llamaba la atención: aunque hayamos padecido un poco de tiempo. Y vimos que también a veces Dios permite la aflicción en la vida, aunque no llegamos a entenderla, pero Dios en todo tiene un propósito. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas tres frases que vimos la semana pasada? La culminación de los 4 pilares, o digamos, lo que Dios desea hacer con sus hijos. Y digo lo que Dios desea porque Dios nunca lo va a poder hacer si nosotros no se lo permitimos. ¿Qué nos enseña? Primera de Pedro, y es que Dios desea perfeccionarnos, Dios desea afirmarnos, Dios desea fortalecernos y Dios desea establecernos. Y aunque parecen palabras sinónimas en castellano, cuando tú comienzas a investigar, si te fijas, vamos a darnos cuenta que cada palabra en sí tiene una tremenda enseñanza detrás. Y si te fijas bien, yo he dicho, ¿qué es lo que Dios desea hacer con sus hijos? Si te fijas bien, es una pregunta, no es una afirmación. ¿Por qué? Porque Dios desea perfeccionar, Dios desea afirmar, fortalecer y establecer, yo diría de alguna manera, acabar la obra que Él empieza en una vida. O sea, a Dios no le gusta dejar las cosas a medias, como nos pasa a veces a nosotros. Pero Él nunca va a anular la voluntad humana. Dios nunca va a ir más allá de lo que nosotros le demos permiso. Por eso, nuestro deseo debe ser o anhelar ser transformados cada día. De lo contrario, ¿qué sucederá? Que nos estancaremos. Yo pregunto, ¿a quién le gusta estancarse? Yo creo que a nadie. A nadie le gusta estancarse. Por eso vamos a ver en el día de hoy estos 4 pilares, fundamentos en nuestra vida. Dijo Pedro que si vivimos en esa gracia, Él quiere compartir su gloria. Aunque pasemos momentos de dificultad, es para que Él nos perfeccione. La versión Reina Valera que utilizamos habitualmente utiliza el término perfeccionará. Sin embargo, como todos saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en su forma original, y el término que se utiliza para la palabra que la Reina Valera traduce como perfeccionar es restaurar, el verbo restaurar. Es decir, es el mismo vocablo que se utiliza, el mismo término, tanto en Gálatas 6:1 como en Mateo 4:21 que voy a leer. Dice Pablo a través de Gálatas: hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Es decir, perfeccionarles. Dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y después en Mateo dice que Jesús estaba caminando y vio a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, que estaban remendando las redes. Es el mismo término que se utiliza. Cuando tú remiendas una red, lo que está es restaurándola. Es decir, este término se usa para dar a entender la reparación de algo que se ha ido deteriorando en el tiempo por su uso. Y además también es aplicable al cristiano que tiene que ser perfeccionado, crecer en madurez. ¿Por qué? Porque la vida cristiana comprometida a veces produce persecución, incomprensión, tentación. A veces tenemos actos de inmadurez y a veces salimos, yo no sé tú, pero yo he salido alguna que otra mal parado. ¿Tú también has salido alguna vez mal parado o no? Bueno, entonces bienvenido al club. Ahora, restaurar, fíjate qué bonito es arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio, una persona o una cosa, y es volverlo a colocar en su estado original. Wow. Qué bonito es eso, ¿no? Dios desea perfeccionar, restaurar tu vida y la mía. Y yo quiero hacer una pregunta, más que yo, el Espíritu Santo nos quiere hacer una pregunta a todos, porque aquí no nos escapamos nadie, ¿no? ¿Cuántos aquí necesitamos que Dios arregle y restaure imperfecciones, ¿verdad? Debilidades que podamos tener en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros? Si somos honestos, yo creo que levantaríamos las dos manos y los dos pies, ¿verdad? Mira, según el diccionario de la lengua española Vox, la palabra para restaurar a veces es difícil de traducir desde el original griego y se usa corrientemente también para arreglar una fractura. Fíjate bien, no es solo un remiendo, una fractura. Y esa palabra se utiliza en Mateo 21, ¿verdad? Hay que arreglar lo que está roto. Entonces a veces Dios permite el sufrimiento, que no lo entendemos, porque yo quiero decirte una cosa, el sufrimiento es inevitable, pero el dolor es opcional. A ti te pueden hacer la vida imposible, pero tú decides anclarte en el dolor porque te dolió tanto. No, hermano, la vía para ser libre del dolor se llama perdón. Jesús nunca nos engañó, fue tan honesto que dijo, en el mundo tendréis problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano es un problema. ¿O no? Tú dejas a 3 juntos y hay 4 opiniones. Entonces, el sufrimiento, si se acepta con humildad, confianza y amor, puede reparar las debilidades de carácter de una persona y suplir la grandeza que todavía no tiene. Pero hay que dejar que el alfarero divino trabaje. El sufrimiento como humanos no lo entendemos, pero yo creo que a veces Dios permite el sufrimiento para añadir a nuestra vida, a la sinfonía de nuestra vida, unas notas de gracia que nos faltan. Que me gustó mucho lo que dijo mi esposa, me pasé de la salida, el coche se me calentaba, pero decidí que esto no me va a poner en paz. Dile al que tienes al lado, tú decides. Díselo, díselo. Tú, es que me levanté con el pie izquierdo. Tú decides. Ay, es que mi suegra vive en mi casa. Mátala. Ay, perdón. Tú decides. ¿Amén o no? Mira, dice la Biblia que en el principio Dios todo lo hizo perfecto. No había que restaurar nada. Todo estaba como pasó con Adán y Eva antes de la caída. Fíjate qué comunión tan profunda, tan sana tenían con Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Volver a restaurar esa relación en ese mismo estado. Y el único camino para lograrse es por medio de su gracia, de su favor hacia sus hijos en Jesucristo. Por lo tanto, Dios quiere perfeccionarnos restaurándonos. Número 2. Dice que Él nos afirmará. La versión Reina Valera utiliza el verbo afirmar. Pero en el original se puede traducir como consolidar. Y eso se encuentra en Lucas 22, 31, 32, entre otros pasajes, y en Hechos 18, 23. Mira,
Le dijo también el Señor a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, aquí le está diciendo el Señor a Pedro que le va a venir una tormenta a su vida, pero si su fe no desfallece y no decae, no solo va a ser bendición para su vida, sino que él va a ser de bendición para otro, porque va a afirmar o a confirmar a otros. ¡Wow! No solo soy yo bendecido, sino que soy un canal de... Dice lo que tiene al lado, tenemos que ser canal de bendición. Después vemos claramente en el libro de los Hechos que Pablo dice que después de estar allí algún tiempo, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Es decir, Pablo lo que estaba era afianzando. Los que son albañiles pueden entender perfectamente el papel de un puntal. ¿Qué es un puntal? Afirmar aquello que no está todavía muy firme. Y estos pasajes nos muestran que todos, de una u otra manera, necesitamos que nuestra vida tenga firmeza. Que seamos gente de una sola pieza. ¿Cómo era la túnica de Jesús? Quiero predicar algún día de eso. Lo dije una vez, pero ahora me acaba de venir. ¿Cómo era la túnica de José? De una sola pieza. ¿Sabe lo que Dios quiere hoy? Cristianos de una sola pieza. No me responda, es retórica. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Remendado? ¿Lleno de parche? Es cierto que todos llegamos a Cristo con taras. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué hace Cristo? Tira esa antigua capa, esa nueva, y nos pone una nueva vestidura como al hijo pródigo. ¿Cómo llegó el pródigo, según Lucas? Es una calamidad. Pero el padre lo besó, lo bañó, le puso anillo, le puso ropa nueva, capa nueva, sandalias nuevas. Fiesta. ¿Alguien dice amén o no? Dios desea gente sólida, firme, de una sola pieza. Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente queremos que Dios nos afirme? Porque el crecimiento a veces es doloroso, ¿o no? ¿No te ha pasado una vez que dices tú, ay, me duele todo el cuerpo, sobre todo cuando eres adolescente? Me duele todo el cuerpo. Y decía un mayor, va a pegar un estirón. A veces a mí me da el cuerpo, digo yo, no sé si daré un estirón para arriba o para lo ancho. El trabajo del alfarero no es fácil. El trabajo del escultor no es fácil. Yo prefiero al alfarero que meta el dedo antes que meta el cincel el escultor. El dedo es menos doloroso que el cincel. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que Él nos afirme? Él lo hará, pero cuando aceptemos su gracia y su llamado. No podemos resistirnos al propósito para el cual Dios te creó, ni tú ni yo. Porque si no vamos a vivir toda la vida infeliz. No hay peor cosa que estar haciendo algo para lo que no ha sido creado. Wow. Mira, en el libro de los Hechos vemos claramente un ejemplo de cómo los discípulos fueron afirmados cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés. Y allí se disipa toda la duda, todo el temor que tenían. Ellos lo entendieron, se pusieron mano a la obra para llevar a cabo su propósito de vida y por fin dijeron, vamos adelante, cueste lo que cueste, pase lo que pase. 3 telediarios antes, una mujercita puso en jaque a Pedro. Yo creo que tú eres... no, yo no. 3 veces, en 3 ocasiones Pedro metió la pata. Estaban llenos de miedo, pero ellos llenos de temor se convirtieron en gente osada y temida por causa del Evangelio. Cuando los cristianos llegaban, hasta los emperadores temblaban. ¿Por qué? Porque, y esto que voy a decir es fuerte, cuando uno se toma en serio a Dios y lo respeta, Él hace que la gente también nos respete a nosotros, porque no somos unos peleles. No somos gente temerosa, sino gente valiente, gente llena del Espíritu. Dios no quiere peleles. Yo no te voy a decir que le pregunte al otro, ¿tú quieres un pelele? Pregúntatelo a ti.
Si tú te tomas en serio a Dios y lo respetas obedeciendo a Dios en todo, yo te garantizo que tú vas a ser respetado. Hoy tuve esta semana una experiencia con una hermana que me llamó preocupada por un tema laboral. Ella sabe quién soy, no lo voy a decir. Y le dije, no te alteres, no te inquietes. Toma tu autoridad como hija de Dios y pide al Espíritu Santo. Y le dice, estas son mis condiciones o me marcho. Al final el jefe le estaba pidiendo perdón porque metió la pata. Cuando tú pones a Dios lo primero en tu vida, Dios te pone a ti lo primero en la suya también. Amén. Dile al lado, date a respetar. Fíjate, el Pedro temeroso, impresionante. De un hombre temeroso se llega a convertir en un pilar de la iglesia naciente. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Pionero del evangelio. Predica a 3,000, predica a 5,000. ¡Wow! A veces Dios permite el sufrimiento para fortalecernos. 3. La Reina Valera dice, y Él nos fortalecerá. Hemos dicho, confirmará, ¿no? Perfeccionará, afirmará. Y ahora dice, fortalecerá. A mí me gusta mucho cómo lo traduce el original. Robustecer. ¡Ay! ¡Qué persona más robusta!, ¿no? A mí me dice mucha gente, ¡ay, qué muchacho más robusto! No sé si me lo dicen o me está diciendo gordo entrevelado, pero bueno. Pero bueno, yo como soy un hombre libre me da exactamente igual. Yo estoy feliz con mi abdominal. Robustecer. Y quiero decirte que es la única vez que en el Nuevo Testamento se utiliza este término en griego. No te lo voy a decir, es una palabra rarísima. Y se distingue del resto, porque fíjate, la connotación que tiene robustecer es que Dios te va a fortalecer y robustecer para equiparte para un servicio activo. ¡Wow! Potente, ¿no? O sea, Dios no te va a dar la fuerza para que tú te autonutras, sino que Dios te va a dar esa fuerza para que tú seas un elemento dinamitador. ¿Alguien dice amén o no? Un elemento catalizador. Un elemento que produzca cambios que transformen vidas, ambientes, trabajos, oficinas, familias. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a cambiar el mundo. Pastor, yo voy a cambiar el mundo. No, tú no puedes cambiar el mundo ni yo. Pero sí puedes cambiar tu mundo. Sí puedes cambiar tu entorno, tu atmósfera, tu casa. Dile al que tienes al lado, Dios quiere robustecerte. Díselo. Quiere equiparte para un servicio activo. Yo no veo a nadie que se le equipa para que se siente. Mira, estás totalmente equipado. Ahora siéntate. ¿Cómo? Mira, soy un boina verde, un Navy SEAL, un marine. Ahora sentadito. No tiene sentido. El sufrimiento, quiero decirte, no debilita. Muchas veces se piensa que el sufrimiento debilita. Se debilita cuando tú lo abrazas en tu fuerza. Es como el que corre. La gente que tiene el hábito de correr, y mucho, dice que mientras más corre, más fuerte está. ¿Por qué? Porque se ha ejercitado, se ha robustecido. Dios puede usar a veces el sufrimiento para fortalecernos y equiparnos para una misión y un propósito específico. Wow. Yo tengo que entrenar. La palabra griega se puede traducir como llenar de fuerza. Ahora mi pregunta es, ¿de qué te llenas tú? ¿De qué llenas? ¿De qué te llenas tú? ¿De qué te nos estamos llenando? ¿De chatarra? ¿De pensamientos? ¿De quejas? ¡Ay, que no puedo! ¿De mediocridad? Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que decidir. Dí conmigo, decidir. Y elegir. Soy libre para elegir, ¿o no? Es como que dice, ay, pobrecita, al marido que le tocó. ¿Cómo que le tocó? Eso no es una tómbola, perdona. A mí no me tocó mi mujer. La elegí yo. Y como elijo, responsable de mi elección, ¿o no? Eso sí, yo no elegí a mi suegra. Esa me tocó. Es que llevo un día sin verla y me tengo que desahogar. Una vida sin esfuerzo, una vida sin disciplina
inevitablemente se vuelve una vida blandengue, pusilánime. Dile al que tienes al lado, no te veo blandengue, no te veo pusilánime. Hay gente que tiene un espíritu que... Y en un cristiano, si uno le abre la puerta a eso, lo hace débil y vulnerable y con pocas probabilidades de llevar a cabo su misión de vida. ¿Por qué? Porque vas a estar siempre en la picota. Siempre el enemigo va a estar acechándote. ¿Por qué? Porque al débil, como dice el refrán, a perro flaco. Estos son purgas. ¿Por qué? Porque no tiene defensa. No tiene defensa ninguna que pueda combatir la infección. Es verdad que no sabemos realmente la fortaleza de nuestra fe hasta que nuestra fe es probada en el horno de la aflicción. Hay puntos en nuestras vidas de inflexión que nos cambian la vida. Y los elegimos libremente. Otros nos vienen regalados, pero a veces Dios los permite porque quiere hacer una obra en nuestras vidas. Hay algo precioso en una fe que ha salido victoriosa del dolor, de la aflicción, de la desilusión. ¿Y sabes qué? Que esa fe es mucho más fuerte. Es una fe inamovible. Es una fe innegociable. Y te hablo así porque sé de qué hablo. No olvidemos que el viento solo apaga una llama débil. Pero si tu llama es fuerte, el viento levanta una hoguera de dimensiones imparables. La pregunta que Dios nos hace hoy: ¿cómo andas de llama? Que yo soy chiquitito, dile al lado, ¿cómo andas de llama? Así sucede con la fe. Si dejamos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas, dejando de ser gente inestable, insegura, inmadura, decidamos ser gente llena de la fuerza de Dios, con una llama poderosa para estar equipados para el servicio activo. Y acabo. Dice, y Él nos establecerá, afirmará. Hemos dicho, ¿no? Ayudadme. Afirmará, en segundo lugar, ¿cuál? No, primero dijimos en primer lugar, perfeccionará. Segundo, afirmará. En tercero, fortalecerá. Y en cuarto lugar, establecerá. La palabra que se utilizó en el original es, o se puede traducir también como cimentar. Algo que se establece es algo que ya se quede ahí. Yo estoy establecido en Kairos. ¿Por qué no me puso en Kairos? Ahora, ¿Kairos es la casa más bonita? Pues no. ¿Tiene la gente guapa? Mucha gente guapa, pero seguro que hay alguna por ahí más guapa. Por lo menos, para mí vosotros sois los más guapos. Es como tu niño, ¿no? Que el niño es feo con avaricia y dice, ¿qué tal? Y dice, es el mío. Pero es verdad que es guapo, ¿verdad? A ti. Pero el niño a veces hay que echarle de comer aparte, ¿verdad? Claro. A una madre su niño es guapo. Y el guapo de la otra para ella es feo. ¿Por qué? Porque es su niño. Pero cuando Dios te establece, te cimienta, es para que seamos una roca inconmovible. Y aquí es muy bonito porque es el término que se utiliza cuando en la parábola de las dos casas, de los dos cimientos, dice que una fue construida en la arena y otra en la roca. Mateo 7, 25. Dice que le vinieron lluvia. ¿A quién? A las dos. ¿Vinieron ríos? ¿A quién? ¿Vinieron tempestades? ¿Vinieron problemas? ¿Le combatieron a la casa? No obstante, había una diferencia entre la una y la otra. Una estaba bien afirmada, bien cimentada. Y la otra tenía una llamita chiquitita. Y le pasó de todo. Después dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Si tú verdaderamente estás bien, tus raíces son profundas. Dice, ¿por qué Pablo dijo, nada me puede separar del amor de Dios en Romanos? Ni la vida, ni la muerte, ni demonios, ni enfermedad, nada me puede.
Yo me encantaría haber escuchado a Pablo, escucharlo con esa fuerza interior. ¿Por qué? Porque él estaba arraigado, cimentado. Él estaba establecido. Qué fuerte, ¿verdad? Dice Pablo a Colosenses, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué fuerte, ¿no? Porque tú sabes que se puede predicar otro evangelio, ¿no? El evangelio de las ofertas, el evangelio según San Me Conviene, está el evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y el evangelio según la interpretación de algunos evangélicos. Porque lo hay, ¿no? No, hay uno dice, ¿y eso dónde viene en la Biblia? Digo yo. Cuando alguien me dice, ¿y eso dónde viene en la Biblia? Digo, ha leído poquito la Biblia. La gente que verdaderamente está establecida es gente de una sola pieza. Primero, que conoce la palabra. Segundo, que comparte la palabra. Y tercero, que vive la palabra. A mí no hace falta ver a alguien cantar, levantar las manos, orar. Porque eso son expresiones externas. Pero la Biblia dice en Juan, cuando habla de la vid y de los pámpanos, que seremos conocidos por fruto. ¿Cómo está tu fruto? ¿Tu fruto es un fruto maduro, un fruto bueno, un fruto agradable, o es un fruto que aparentemente parece bien? ¿Te ha pasado alguna vez de comer una fruta que tú dices, ¡ay, qué pinta tiene! Le das un bocado y se te transforma la cara. ¿Por qué? Porque es apariencia. Di conmigo, la vida cristiana no se puede vivir de apariencia. Y sobre todo, cuando se habla acerca de establecer, el texto más importante es el de Hebreos 1:10. Cuando dice, oh tú Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es como que Dios estableció un fundamento. Donde Dios nos colocará en un lugar inconmovible, nos va a dar una cimentación especial con la que podamos resistir todos los ataques del enemigo. Hermano, yo siempre digo, cuando escucho a gente decir que los cristianos, que los problemas, no estamos exentos de problemas. Nos vienen vientos contrarios, injusticias, desánimos. Que me diga a mí que no tiene un día malo, que se lo cuenta a otro que no me lo creo. Porque yo también tengo mis días malos. Yo cuando tengo un día malo es malo, malo, malo. Y para muestra un botón y le pregunten a mi esposa. Yo cuando tengo un día malo no hay grises. Es todo negro. Como Kunta Kinte. ¿Quién no tiene ataques inesperados? O se siente enfermo, incluso a veces sin estarlo. Pero Jesús nos puso en sobreaviso con la parábola de los fundamentos. ¿Van a venir lluvias? Sí. ¿Vendrán ríos? Sí. ¿Tempestades, vientos? Sí. Pero si tú y yo estamos bien establecidos sobre la roca, di conmigo, la roca, no nos pasará nada. O se establecerá, trata de decir que nuestra vida será como esa casa fundada. La promesa no es que Dios nos dijo que nos iba a librar de padecimiento, sino que nos iba a dar el poder y la victoria, ya que sin lucha no puede haber triunfo. Los problemas pueden golpear fuertemente nuestras vidas y el propósito de ello es derribar lo que Dios construyó. No obstante, si confiamos en nuestro fundamento, que es sólido e inconmovible, no caeremos porque estamos fundados sobre la roca espiritual que es Cristo. Acabo este mensaje orando a Dios, pidiéndole a Dios que esta palabra, que para mí, quiero decir, de esta palabra Dios me habló durante varias semanas. Y Señor, y no entiendo eso del sufrimiento. Y no entiendo esto. Y el Señor me dijo, ¿cuál te voy a meter para que estudialo? Esta palabra poderosa de primera de Pedro 10 pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y al fin de la travesía, porque quiero decirte, la vida es como un viaje. Es una travesía. Salgamos victoriosos porque hemos llegado a un buen puerto con la ayuda de nuestro Dios. Y después, digamos, como dijo Pablo, he acabado la carrera. ¿Por qué? Porque he permitido que Dios me perfeccione. He permitido que Dios me afirme. He permitido que Él me fortalezca en el día de la debilidad y que Él me establezca y me plante bien, aunque en ocasiones quise salir corriendo. Que Dios te bendiga
y que Dios nos bendiga, que tengamos una semana de tremenda victoria. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.